Buenas tardes, pequeñas. Hoy las invito a continuar conociendo sobre cómo era la vida en la época colonial. Y lo haremos junto a la negrita Blanca Rosa, que nos cuenta en tiempos de la colonia. Yo nací en casa de la familia Peña, en la calle de la Piedad, allá por el 1800, en tiempos de la colonia. Mis padres vinieron desde muy lejos, del África. Llegaron aquí en un barco. En ese entonces, los negros éramos esclavos. Eso quiere decir que no podíamos elegir cómo ni dónde vivir. Éramos seres dominados por otros, los amos, a quienes debíamos obedecer sin chistar. Sin embargo, la familia Peña, mis amos, eran personas de muy buen trato y muy considerados con nosotros. Mis hermanos y yo jugábamos con sus hijos. También los acompañábamos a la iglesia a pasear por la Alameda y a la sala cuando el maestro venía a enseñarles. Yo no entendía casi nada, pero como para nosotros los esclavos era un privilegio asistir a clases, trataba de prestar atención para aprender algo, claro. Así, a la nochecita durante la cena, cuando les estábamos contando a mamá y a papá las cosas del día, los poníamos re contentos al mostrarles que habíamos aprendido esto o aquello. Y sí, a todos los papás les importa que sus hijos aprendan cosas, que sepan leer, a escribir y que sean educados. Así eran las cosas entonces, en tiempos de la colonia. Ahora vamos a ir de paseo por la ciudad colonial. En la época de la colonia, la ciudad estaba dividida en manzanas, por calles rectas de tierra. Las veredas eran angostitas. Cuando llovía, las calles se inundaban y se formaban grandes charcos de agua. No era nada fácil transitar por ellas. Solo las calles principales se iluminaban con velas de cebo, colocadas dentro de faroles de vidrio instalados en las esquinas. Había muy poquitas casas de 2 pisos, casi todas eran bajas, de un solo piso, y se parecían bastante entre sí. Tenían los frentes pintados con cal y los techos con tejas rojas o con balconadas de madera, con rejas las que tenían azoteas. Las ventanas estaban protegidas con rejas de hierro y se adornaban con macetitas con plantas floridas. Las habitaciones estaban dispuestas unas al lado de la otra y todas daban al perfumado y florido patio colonial, infaltable en todas las casas. En esa época no había agua corriente, muy pocas casas tenían aljibe, un pozo del cual se extraía agua con un balde, atado a una soga. El aguatero era quien proveía de agua a la ciudad. Él buscaba agua en el río y la llevaba en grandes barriles que transportaba en su carro para venderla casa por casa. El lavado de la ropa se realizaba a orillas del río. Allí se reunían las negritas lavanderas para realizar su tarea y de paso se entretenían contándose las novedades. Bueno, mis pequeñas, por hoy esta historia se ha terminado, pero pronto seguiremos, miren el adelanto, con los vendedores ambulantes y sus pregones.